El vuelo de Nueva York a Los Ángeles estaba lleno, perfilándose como un día más para el agente Miguel Reed. Tenía los auriculares puestos, escuchando música mientras el avión rodaba por la pista. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a dar me gusta a este video y a suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Hoy, Miguel no llevaba su habitual traje y corbata, había optado por unos jeans y una camiseta simple, mezclándose con los otros pasajeros. Como agente encubierto del FBI, sabía cómo desempeñar su papel. Había lidiado con todo tipo de casos, pero este solo se suponía que sería un vuelo rutinario. Se dirigía a Los Ángeles para una reunión informativa sobre una misión, nada fuera de lo común. A medida que el avión ascendía, Miguel miró a su alrededor. Era una multitud diversa, familias, empresarios y turistas. Una mujer en primera clase, vestida con ropa cara y adornada con joyas de oro, captó su atención. Había estado quejándose en voz alta desde que abordó, su rostro torcido en una mueca que Miguel había visto demasiadas veces antes. Era lo que la gente hoy en día llama una Karen. Cada vuelo parecía tener una, pensó con un suspiro. Hoy, parecía que ella estaba en una misión para hacer miserable a todos los demás. Las azafatas ya estaban susurrando sobre ella mientras se quejaba de que su asiento no era lo suficientemente cómodo y exigía un trato especial. Miguel pensó que mejor se mantendría a distancia. Su plan era permanecer en silencio, leer un libro y esperar que el vuelo transcurriera sin incidentes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a ir mal. Una hora después de despegar, mientras las azafatas comenzaban a distribuir refrigerios y bebidas, Miguel escuchó la voz de la mujer elevándose desde el otro lado de la cabina. Estaba discutiendo con una azafata, su voz lo suficientemente alta como para atraer la atención. Esto es indignante, específicamente pedí agua con gas, no. Lo que sea esto, dijo, sosteniendo una lata de refresco como si fuera tóxica. ¿Qué tipo de servicio es este? Soy una clienta que paga y exijo respeto. La azafata, tratando de mantener la calma, se disculpó y explicó que se habían quedado sin agua con gas. La mujer se rió en voz alta, puso los ojos en blanco y murmuró algo entre dientes que hizo que la azafata se estremeciera. Miguel sacudió la cabeza, ya molesto. Se volvió a poner los auriculares, esperando ahogar el ruido. Había lidiado con personas como ella antes, engreídas, desagradables, siempre buscando hacer el día de alguien peor. Sabía que era mejor no involucrarse. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la atención de la mujer se desplazara, y ahí fue cuando las cosas empeoraron. A medida que la azafata se alejaba, los ojos de la mujer se posaron en Miguel, que ahora se estaba levantando para estirarse. Ella entrecerró los ojos, sus labios se curvaron en una mueca mientras lo miraba de arriba a abajo. Notó su mirada, pero fingió no preocuparse, no quería armar un escándalo. Pero ella no iba a dejarlo pasar. Disculpe, espetó, agitando su mano en su dirección. Tú, en la parte de atrás. Necesitas sentarte. Estás bloqueando el pasillo. Miguel se dio vuelta, dándose cuenta de que le estaba hablando a él. Ni siquiera estaba en el pasillo, solo estirándose cerca de su asiento. Calmadamente, respondió, no estoy en el pasillo, señora. Me sentaré en un momento. Sus ojos se encendieron. No me digas, señora. Te he estado observando desde que abordamos este avión, actuando como si fueras el dueño del lugar. Este no es tu vecindario. Ustedes siempre piensan que pueden hacer lo que quieran. La frase ustedes flotó en el aire, y Miguel sintió que se le apretaba la mandíbula. Había lidiado con racistas antes, pero en los confines estrechos de un avión con todos mirando, la situación se sentía diferente. Los otros pasajeros guardaban silencio, sus ojos parpadeando entre los dos, inseguros de qué hacer. Disculpe, dijo Miguel, su voz firme, aunque la tensión era evidente. Me escuchaste, ladró,
su voz más alta ahora, atrayendo más atención. No sé cómo alguien como tú siquiera llegó a este avión, pero necesitas aprender algo de respeto. Pagué buen dinero por este asiento, y no voy a permitir que gente como tú arruine mi vuelo. Las personas a su alrededor se movieron incómodamente, algunos susurrando entre ellos, otros simplemente observando en un silencio atónito. Las azafatas aún no habían intervenido, quizás esperando que la situación se desescalara por sí sola. Miguel sabía que necesitaba mantenerse tranquilo, representaba más que solo a sí mismo aquí. Solo estoy tratando de volar como todos los demás, señora, dijo, su tono paciente pero firme. Por favor, no hagas de esto algo que no necesita ser. Pero ella no estaba dispuesta a aceptarlo. La gente como tú siempre piensa que pueden hacerse la víctima, dijo con desdén, su voz goteando con condescendencia. Me has estado mirando fijamente desde que abordamos, ¿verdad? Puedo decir que piensas que tienes derecho a todo. Debería llamar a seguridad en cuanto aterricemos. Miguel sintió una ola de ira creciendo dentro de él, pero se obligó a respirar profundamente. No iba a dejar que esa mujer lo provocara, no aquí, no ahora. Pero antes de que pudiera responder, ella dio un paso más. Probablemente ni siquiera perteneces a este país, escupió. Apuesto a que eres uno de esos parásitos, quitándole a la gente trabajadora como yo. Si fuera por mí, ni siquiera te permitirían estar en este avión. El aire en la cabina se volvió espeso con la tensión. Miguel podía sentir los ojos de cada pasajero sobre él. Sus puños se apretaron a los costados, pero sabía que no podía reaccionar como deseaba. Su entrenamiento lo había preparado para manejar situaciones tensas y volátiles con compostura, pero esto era diferente. Esto era personal. Y entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, ella alzó aún más la voz. Alguien tiene que ponerte en tu lugar. Miguel sintió el peso de todas las miradas sobre él, pero mantuvo la vista firme. La mujer, con su rostro torcido de ira y arrogancia, ahora estaba de pie, señalándolo directamente. Las azafatas corrían de un lado a otro, intentando mantener el control de la situación, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. Era como si todo el avión se hubiera congelado en el tiempo, esperando que alguien, cualquiera, actuara. Te dije que te sientes, la mujer ladró nuevamente, lo suficientemente fuerte como para que la escucharan en todo el avión. Estás incomodando a todos. Miguel se mantuvo sereno, pero por dentro, podía sentir la furia creciendo. Había pasado por cosas peores, mucho peores, pero nunca se hacía más fácil. El racismo descarado, la humillación pública y el hecho de que nadie estaba interviniendo para detenerlo. Era una escena familiar, pero eso no significaba que doliera menos. Una joven sentada cerca del frente, que había estado observando en silencio toda la situación, se inclinó hacia la azafata más cercana. ¿Vas a hacer algo al respecto?, preguntó, su voz temblando ligeramente de frustración. Esto se está saliendo de control. La azafata, visiblemente nerviosa, asintió y comenzó a acercarse a la mujer que causaba el alboroto. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Karen levantó la mano para silenciarla. No necesito que me digas cómo comportarme, le espetó a la azafata. Haz tu trabajo y saca a este hombre de este avión. La azafata se congeló, luciendo insegura, como si no supiera si intervenir o retroceder. Estaba claro que tenía miedo de empeorar las cosas. Miguel no la culpaba. Sabía cómo estas situaciones podían descontrolarse rápidamente. Aún así, no podía quedarse allí en silencio por más tiempo. Señora, dijo, su voz calma pero firme, no le he hecho nada. Le sugiero que se siente y disfrute de su vuelo. Eso solo pareció avivar más su furia. No me digas qué hacer, gritó, su voz quebrándose de rabia. Ustedes siempre actúan como si fueran las víctimas, siempre pensando que se les debe algo. Conozco su tipo, siempre tratando de causar problemas. Toda la cabina había quedado en silencio ahora. Todos estaban mirando, esperando ver qué sucedería a continuación.
Miguel sentía la urgencia de defenderse con más fuerza, pero sabía que confrontarla solo empeoraría las cosas. Tenía que mantener la calma, a pesar de los insultos que le lanzaba. De repente, un hombre en la fila detrás de Miguel se levantó. Era alto, de hombros anchos, y claramente incómodo con lo que estaba ocurriendo. Señora, necesita calmarse, dijo con firmeza, su voz cortando la tensión. Está fuera de lugar. La mujer dirigió su mirada venenosa hacia él. No te atrevas a decirme que me calme, espetó. Yo soy la que está siendo acosada aquí. Pagué por mi asiento. Merezco respeto. El hombre negó con la cabeza, incrédulo. No eres tú la que está siendo acosada. Mira a tu alrededor, nadie está de tu lado. Te estás haciendo el ridículo. Varios otros pasajeros asintieron en acuerdo, y algunos murmuraron en apoyo a las palabras del hombre. La marea estaba cambiando lentamente, pero Karen no retrocedía. Los haré sacar a todos de este avión, chilló, su rostro enrojecido de furia. Todos ustedes solo tienen celos porque no tengo miedo de decir la verdad. Miguel respiró hondo, su mente trabajando a toda velocidad. No iba a permitir que esto escalara más, pero estaba claro que la mujer no iba a detenerse por su cuenta. Miró a las azafatas, que todavía dudaban, inseguras de cómo desactivar la situación. Justo cuando parecía que las cosas estaban a punto de explotar, otra voz resonó desde el frente del avión. Señora, necesita sentarse. Ahora. Era el piloto, que había salido de la cabina para evaluar la situación. Su voz era calmada pero autoritaria, y inmediatamente captó la atención de todos en la cabina. La mujer, con el rostro contorsionado por la rabia, se volvió hacia él, abriendo la boca para discutir, pero antes de que pudiera decir algo, el piloto levantó la mano. Este comportamiento no será tolerado en este vuelo, dijo, con una voz inquebrantable. O se sienta y deja de causar disturbios, o tendremos que dar la vuelta con este avión. Por primera vez, la mujer pareció dudar. Miró alrededor de la cabina, viendo las miradas desaprobadoras de los otros pasajeros. La realidad de la situación comenzaba a establecerse, ya no estaba en control, y todos a su alrededor estaban en su contra. Aún así, no estaba lista para soltar completamente su ira. Cruzó los brazos, mirándole a Miguel con una expresión de puro desprecio. Esto no ha terminado, murmuró entre dientes, con voz venenosa. Miguel no respondió. Había visto suficiente de este comportamiento para saber que participar más no ayudaría. Se sentó en silencio, tratando de ignorar las miradas de los otros pasajeros, pero por dentro no podía sacudirse la ira y la frustración que burbujeaban. El piloto, satisfecho de que la situación se había calmado, asintió a las azafatas y regresó a la cabina. El resto de los pasajeros lentamente volvieron a sus asuntos, aunque el aire seguía cargado de tensión. A medida que el vuelo continuaba, Miguel no podía evitar pensar en lo rápido que habían escalado las cosas. Un minuto, era solo otro pasajero tratando de llegar a su destino, y al siguiente, era el blanco de un ataque racista frente a docenas de personas. Era un sentimiento que había experimentado demasiadas veces antes, pero eso no lo hacía más fácil. La mujer, aunque se había callado, seguía hirviendo en su asiento. De vez en cuando, Miguel podía sentir sus ojos sobre él, pero se negaba a darle la satisfacción de reaccionar. Tenía un trabajo que hacer, y no iba a dejar que ella se interpusiera en eso. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los pasajeros sabía, era quién era realmente. Y pronto, ese hecho iba a salir a la luz de una manera que nadie, y mucho menos Karen, podría haber anticipado. El avión se había asentado en un incómodo silencio. Aunque el conflicto inmediato se había disipado, la tensión todavía persistía, y los pasajeros claramente estaban nerviosos. Miguel podía sentir a la mujer, a quien todos ya habían etiquetado como una Karen, enfurecida en su asiento. Murmuraba entre dientes de vez en cuando, lanzándole miradas amargas.
Su rostro seguía tenso de ira, con los nudillos blancos mientras agarraba los reposabrazos. Pero por ahora, estaba callada. Miguel se movió en su asiento, tratando de concentrarse en la ventana a su lado. Las nubes pasaban en suaves puffs, y el zumbido de los motores llenaba sus oídos. Sabía que el resto del vuelo sería largo, no solo por el tiempo en el aire, sino por la espesa tensión que lo rodeaba. Pero había pasado por cosas peores, mucho peores. Las palabras de Karen resonaban en su mente: ustedes, la gente. Era una frase que siempre dolía, sin importar cuántas veces la escuchara. Incluso con su comportamiento calmado, Miguel no podía evitar sentir la ira burbujeando bajo la superficie. Había lidiado con suficiente racismo en su vida, y cada vez que sucedía, dejaba una cicatriz. Cerró los ojos, tratando de centrarse. Respira, se dijo a sí mismo. Mantente tranquilo. Las azafatas habían comenzado su servicio, ofreciendo bebidas y bocadillos a los pasajeros, pero Miguel podía ver las miradas nerviosas que lanzaban en su dirección. No estaba seguro si tenían miedo de otro estallido o simplemente estaban incómodas con toda la situación, pero de cualquier manera, parecían ansiosas por evitar la confrontación. Karen, sin embargo, no había terminado. Después de unos minutos de mirar en dirección a Miguel, se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó nuevamente. Hubo un cambio colectivo de incomodidad entre los pasajeros cercanos. Un hombre sentado al otro lado del pasillo de Miguel le lanzó una mirada de advertencia, pero ella la ignoró. Sus labios se curvaron en una mueca mientras se volvía a enfrentar a Miguel. «Mírate», escupió, con la voz impregnada de desdén. «Sentado ahí como si fueras mejor que todos los demás». Esto no era solo una cuestión de mantener la calma en una situación peligrosa, era personal. Cada palabra que ella lanzaba se sentía como un ataque, no solo hacia él, sino hacia todo lo que representaba. Miguel permaneció inmóvil, su compostura exterior no delatando nada, pero por dentro, la frustración aumentaba. Sabía cómo funcionaba esto: personas como Karen se alimentaban de reacciones. En el momento en que cayera en la provocación, en el momento en que le mostrara que sus palabras tenían un efecto, ella reclamaría la victoria. Mientras Karen se acomodaba en su asiento, murmurando y furiosa, la mente de Miguel corría a 1000 por hora. No era solo otro pasajero en este vuelo. Tenía un trabajo que hacer una vez que llegara a Los Ángeles, una misión que requería su total enfoque y atención. Pero ¿cómo podía concentrarse en otra cosa cuando esta mujer, llena de prejuicio y veneno, lo había convertido en el objetivo de su ataque injustificado? Las azafatas hacían su mejor esfuerzo por restaurar un sentido de normalidad, pero la cabina seguía impregnada de tensión. Los pasajeros susurraban entre sí, lanzando miradas a Miguel y luego apartando la vista rápidamente. El aire se sentía asfixiante, como la calma antes de la tormenta, y Miguel podía sentir que Karen no había terminado. Como era de esperar, después de unos momentos de inquietante silencio, su voz se alzó nuevamente. «Esto no ha terminado», murmuró, más para sí misma que para nadie más. «No, ni de lejos». Miguel mantuvo la vista por la ventana, pretendiendo no escuchar, pero sabía que era mejor no relajarse. Personas como ella siempre encontraban la manera de escalar la situación, de presionar hasta obtener una reacción. Lo había visto una y otra vez, y había aprendido a no caer en la trampa. Aún así, era difícil. La ira burbujeaba justo debajo de la superficie, y aunque tenía años de experiencia en desactivar situaciones tensas, ésta se sentía diferente. No se trataba solo de mantener la paz, se trataba de preservar su dignidad frente al odio manifiesto. Los minutos se alargaban, y Miguel hacía su mejor esfuerzo por ignorar la energía opresiva que irradiaba desde el asiento de Karen. El zumbido de los motores del avión y el tintineo de los carros de bebidas proporcionaban un telón de fondo al silencio incómodo que se había asentado sobre la cabina. De repente, Miguel sintió un leve toque en su brazo. Se volvió para ver al hombre que antes se había enfrentado a Karen, inclinándose hacia él.
Su expresión era de apoyo silencioso, aunque sus ojos estaban pesados de preocupación. No dejes que te afecte, dijo el hombre suavemente, con una voz lo suficientemente baja para que solo Miguel pudiera oír. Gente como esa, no vale la pena. Miguel asintió en agradecimiento, agradecido por el apoyo del hombre, pero sabía que mantenerse calmado era más fácil decirlo que hacerlo. No se trataba de dejar que ella le afectara, se trataba de soportar, una vez más, el peso de la ignorancia y el odio de otra persona. Los ojos de Karen seguían fijos en él, y aunque había estado temporalmente silenciada, Miguel sabía que la batalla no había terminado. Esto era solo una pausa, un breve momento de silencio antes de que llegara la próxima ola. Y cuando llegara, estaría listo, no para responder, sino para mantenerse firme, como siempre lo había hecho. Pero a medida que las nubes pasaban y el avión zumbaba hacia Los Ángeles, Miguel no podía evitar preguntarse, ¿cuándo terminaría esto? ¿Cuántas veces más tendría que soportar momentos como este, aguantando el odio silencioso, y a veces no tan silencioso, de personas como Karen, simplemente por ser quien era? La azafata, con el rostro tenso por la frustración, se adelantó con una presencia más autoritaria que antes. Señora, dijo con firmeza, esta es su última advertencia. Si no regresa a su asiento y deja de causar disturbios, no tendremos más remedio que sacarla de este vuelo cuando aterricemos, y podría enfrentar más consecuencias. Los ojos de Karen se inflamaron, sus puños se apretaron a los lados. No pueden hacer eso, gritó. Soy la víctima aquí. Solo estoy tratando de mantener a todos seguros, ¿y van a echarme del avión? La tensión en la cabina era palpable. Los pasajeros se movían en sus asientos, intercambiando miradas incómodas. Miguel se mantuvo calmado, observando en silencio mientras Karen continuaba cavándose más hondo en una situación que claramente no entendía. Su silencio no era cobardía, era contención, el resultado de años de experiencia en el manejo de situaciones volátiles como esta. Sabía que involucrarse solo le daría más combustible para avivar sus llamas de intaítelmente ignorancia. Voy a llamar a seguridad en el momento en que aterricemos, continuó Karen, su voz temblando de furia. Me aseguraré de que cada uno de ustedes sea despedido por no hacer su trabajo. La asistente de vuelo, luciendo completamente indiferente ante las amenazas de Karen, mantuvo su postura. Señora, se le ha pedido múltiples veces que pare. O se sienta ahora o enfrentará la expulsión del vuelo. En ese momento, la voz del piloto sonó por el intercomunicador. Damas y caballeros, pedimos disculpas por la interrupción. Aterrizaremos en breve, y las autoridades estarán esperando en la puerta para manejar la situación adecuadamente. Gracias por su cooperación. La cara de Karen se volvió de un tono carmesí. Estaba perdiendo el control de la situación, y finalmente le estaba cayendo en la cuenta de que no iba a salir con la suya. Miró a su alrededor en la cabina, sus ojos aterrizando en Miguel una última vez. ¿No has oído lo último de esto?, siseó, su voz llena de veneno, antes de volver a su asiento con renuencia. Miguel exhaló lentamente, su corazón aún latiendo rápido, pero su expresión externa permaneció compuesta. Había visto este tipo de odio antes, el que ardía con ignorancia y miedo irracional, y había aprendido a navegarlo sin dejar que lo consumiera. Pero eso no lo hacía más fácil. El hombre que se había levantado antes llamó la atención de Miguel y le dio un asentimiento de respeto, un pequeño gesto de solidaridad en una situación tensa e incómoda. Miguel lo apreció, aunque sabía que esta prueba aún no había terminado. A medida que el avión comenzó su descenso, Miguel se recostó en su asiento, su mente divagando brevemente sobre lo que sucedería una vez que aterrizaran. No estaba preocupado por sí mismo, sabía que la verdad prevalecería, como siempre lo hacía, sino por los demás en el avión, que habían sido testigos de primera mano de cuán feo podía ser el prejuicio cuando se dejaba sin control. Pensó en el niño pequeño que le había preguntado si estaba bien, la curiosidad inocente en sus ojos, y esperó que algún día, niños como él no tuvieran que crecer en un mundo donde presenciaran este tipo de odio.
Por ahora, sin embargo, Miguel se sentó en silencio, esperando a que las ruedas tocaran tierra y la próxima fase de este enfrentamiento se desarrollara. Pero estaba listo, como siempre. Ella dio un paso adelante, su voz más firme que antes. Señora, esta es su última advertencia. Regrese a su asiento, o tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia para expulsarla del vuelo. Los ojos de Karen se abrieron de par en par como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Me van a tirar asterisco a mi asterisco del avión, a mí, no a ese hombre allá atrás. Ese hombre no ha hecho nada malo, dijo firmemente la asistente de vuelo. Tú, en cambio, estás perturbando la paz. Por un momento, parecía que Karen podría cumplir con la orden. Miró a su alrededor en la cabina, dándose cuenta de que había perdido el apoyo de todos a su alrededor. Los pasajeros la miraban con disgusto, algunos sacudiendo la cabeza, pero Karen no era del tipo que se rindiera tan fácilmente. Todos ustedes están ciegos, siseó, volviéndose nuevamente hacia Miguel. No saben de lo que son capaces las personas como él. La asistente de vuelo levantó la mano, señalando a su equipo en la parte delantera del avión. Señora, si no se sienta ahora mismo, vamos a tener que pedir refuerzos. Miguel pudo sentir el cambio en la tensión en el aire. Karen estaba al borde de perder el control que le quedaba, su cara retorcida de rabia. Por un momento, Miguel pensó que realmente podría atacar a la asistente de vuelo, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre alto de antes se puso en el pasillo, interponiéndose entre Karen y el resto de los pasajeros. Basta, dijo, su voz autoritaria. Siéntate. Karen parpadeó, sorprendida por la fuerza de su tono. Abrió la boca para discutir, pero algo en la expresión del hombre la hizo dudar. Lentamente, con renuencia, se dio la vuelta y volvió a su asiento, su cara roja de rabia y humillación. Toda la cabina pareció respirar un suspiro colectivo de alivio. La asistente de vuelo asintió al hombre alto en señal de agradecimiento antes de regresar a sus tareas. Miguel permaneció en silencio, pero por dentro sabía que esto no era lo último que escucharía de Karen. La atmósfera en la cabina comenzó a calmarse lentamente después de que Karen volvió a su asiento, su cara roja de ira. Los pasajeros intercambiaron miradas, susurrando entre ellos, mientras otros permanecían en silencio, sacudiendo la cabeza ante la escena que acababa de desarrollarse. Miguel se sentó en silencio, sus manos descansando sobre sus rodillas, sus ojos mirando fijamente hacia adelante. Aunque Karen había sido momentáneamente sometida, sabía que era un error suponer que la situación había terminado. Las personas como ella nunca se rendían tan fácilmente. Se movió ligeramente en su asiento, sintiendo el peso de las miradas que ocasionalmente se dirigían hacia él. Algunas eran comprensivas, mientras que otras mostraban una incómoda incertidumbre, como si no supieran cómo procesar lo que había sucedido. Un hombre en la fila frente a él le dio a Miguel un asentimiento, un pequeño gesto de solidaridad, pero Miguel no respondió. No estaba buscando apoyo ni validación. Solo quería que el vuelo terminara sin más drama. Pasaron unos minutos, y las asistentes de vuelo reanudaron sus tareas, caminando por el pasillo, ofreciendo bebidas y bocadillos. El murmullo de la conversación aumentó gradualmente, pero era claro que la tensión todavía persistía. De vez en cuando, Miguel podía escuchar fragmentos de las conversaciones de la gente mientras debatían el estallido de Karen en tonos bajos. ¿Puedes creer a esa mujer? Qué vergonzoso para ella. Nunca he visto algo así antes. Justo cuando parecía que las cosas se estaban calmando, Miguel volvió a ver a Karen. Ella lo estaba mirando con desprecio desde su asiento, y ahora se estaba inclinando hacia adelante, murmurando entre dientes. No era lo suficientemente fuerte como para que las asistentes de vuelo pudieran escuchar, pero Miguel podía captar alguna que otra palabra. Ni siquiera debería estar aquí, criminales como él, asqueroso. Apretó los puños, su paciencia desgastándose. Había pasado años desarrollando una piel gruesa, aprendiendo a ignorar comentarios ignorantes y manteniendo su compostura en situaciones estresantes.
Pero había algo en la actitud implacable de Karen que estaba poniendo a prueba sus límites, su completo desprecio por la decencia humana, su suposición de que era superior a él solo por el color de su piel. Era frustrante. El hombre que estaba sentado al lado de Karen, que había estado en silencio hasta ahora, se movió incómodamente en su asiento. Miró hacia Miguel, luego de regreso a Karen, claramente dividido entre querer decir algo y no querer involucrarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia ella. Señora, creo que ya has dicho suficiente, murmuró, su voz baja pero firme. Los ojos de Karen se volvieron hacia él, su rostro retorciéndose de irritación. Perdón, ¿quién te crees que eres? Siseó. El hombre tragó saliva nerviosamente, pero no retrocedió. Estás haciendo que todos se sientan incómodos. Solo déjalo ir, ¿de acuerdo? Dejarlo ir, repitió Karen, su voz elevándose nuevamente. ¿Hablas en serio? Soy la única aquí que parece entender el tipo de amenaza con el que estamos lidiando. Deberías estar agradeciéndome por tratar de protegernos. El hombre suspiró, frotándose las sienes de frustración. Él no es una amenaza, tú eres la que está causando todos los problemas. Por un momento, Karen parecía estar a punto de explotar. Sus manos se aferraron a los reposabrazos, sus nudillos blancos. Miguel podía ver la furia burbujeando justo debajo de la superficie, pero en lugar de gritar, soltó una risa amarga y dura. Oh, ustedes están ciegos, murmuró, lo suficientemente alto para que varios cercanos pudieran escuchar. No lo entienden. No saben de lo que son capaces las personas como él. Miguel se movió en su asiento de nuevo, su paciencia acercándose a su punto de quiebre. Había tratado con personas difíciles en su trabajo, pero la forma en que Karen estaba cruzando los límites estaba empezando a desgastarlo. Consideró levantarse, tal vez encontrar a alguna de las asistentes de vuelo y pedir algo de espacio, pero sabía que eso solo llamaría más la atención sobre él y le daría a Karen otra excusa para hacer una escena. Justo cuando pensó que la tensión no podría escalar más, Karen se levantó de nuevo. Esta vez, sus ojos estaban fijos en Miguel, sus labios curvándose en una mueca de desdén. No sé por qué todos tienen tanto miedo de decir la verdad, dijo en voz alta, asegurándose de que sus palabras se escucharan en toda la cabina. He visto a su tipo antes. Siempre piensan que pueden salirse con la suya porque la gente tiene demasiado miedo de señalarlos. Pero yo no. No tengo miedo. Unos pocos murmullos recorrieron a los pasajeros cercanos, y Miguel pudo ver a varias personas moviéndose incómodamente en sus asientos. Apretó la mandíbula, tratando de contener el aumento de la ira que se elevaba dentro de él. Había lidiado con cosas peores, mucho peores, durante su carrera, pero esto era diferente. No se trataba de un sospechoso, un criminal o alguien que rompiera la ley. Se trataba de una mujer que pensaba que podía humillarlo y deshumanizarlo frente a todos simplemente porque asumía que no pertenecía. El hombre alto que se había levantado anteriormente se dio la vuelta en su asiento, su rostro mostrando un fruncido de ceño firme. Señora, necesita detenerse, dijo, su voz estable pero severa. Karen lo ignoró, sus ojos aún fijos en Miguel. ¿Cuál es el problema?, lo provocó. ¿No puedes defenderte? Por supuesto que no puedes, gente como tú. Eso es suficiente. La voz aguda de una asistente de vuelo cortó el aire, silenciando a Karen en medio de su oración. La misma asistente que la había advertido antes ahora estaba de pie a pocos pies de distancia, su expresión era de completa autoridad. Señora, esta es su última advertencia. Si no se sienta y deja de acosar a este pasajero, no tendremos más opción que tomar medidas. La cara de Karen se retorció con indignación, pero esta vez no discutió. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que nadie estaba de su lado. Los pasajeros ya habían tenido suficiente de sus arrebatos, e incluso el hombre que estaba sentado a su lado se había dado la vuelta, claramente queriendo no tener más que ver con ella. Con un bufido, Karen se dejó caer de nuevo en su asiento,
cruzando los brazos y murmurando entre dientes. La asistente de vuelo le lanzó una última mirada de advertencia antes de volverse y caminar de regreso hacia la parte delantera del avión. Miguel exhaló un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo. La tensión en el aire seguía siendo densa, pero al menos por ahora, Karen había sido silenciada. Sabía que era solo un respiro temporal, aunque, las personas como ella no permanecían calladas por mucho tiempo. La cabina había regresado a un estado frágil de calma, pero Miguel podía sentir la tormenta burbujeando justo debajo de la superficie. La mirada de Karen lo atravesaba por la espalda, y aunque estaba momentáneamente silenciada por la advertencia de la asistente de vuelo, sabía que no duraría. Había una sensación palpable de que algo aún estaba burbujeando, esperando una excusa para estallar de nuevo. Miguel intentó concentrarse en la revista de vuelo frente a él, hojeando las páginas de manera ausente, pero las palabras se difuminaban. Todavía estaba tratando de hacer sentido de todo. No era un extraño a la confrontación, como agente del FBI, había enfrentado situaciones mucho más peligrosas. Pero ser humillado públicamente simplemente por el color de su piel impactaba de manera diferente. No era algo de lo que su placa o su entrenamiento pudieran protegerlo. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Aliviado por la distracción, lo sacó y miró la pantalla. Era un mensaje de su supervisor, una rápida actualización sobre la operación en la que había estado involucrado antes de tomar este vuelo. El corazón de Miguel se aceleró por un momento al leer los detalles. El momento de la misión era crítico, y contaban con él. Escribió rápidamente una respuesta confirmando que aterrizaría como estaba previsto y procedería directamente al encuentro. A pesar de la tensión que aún persistía en el aire, su enfoque momentáneamente se desvió de la situación actual. Era el tipo de operación de alto riesgo que había estado en marcha durante meses, y su papel era crucial. Pero eso no significaba que la situación actual fuera menos significativa. Guardó su teléfono y se recostó, preparándose para lo que pudiera venir a continuación. Mientras el avión continuaba su viaje, el murmullo de las conversaciones comenzó a reanudarse a su alrededor, aunque aún había un trasfondo de inquietud. De vez en cuando, captaba a alguien mirando en su dirección, sus expresiones una mezcla de lástima y curiosidad. Era el tipo de mirada que había visto demasiadas veces antes. La gente no sabía cómo reaccionar al ser testigos del racismo de primera mano. Se sentían incómodos, inseguros sobre qué hacer, y más a menudo que no, elegían no hacer nada. Justo cuando Miguel comenzó a relajarse nuevamente, escuchó la voz de Karen. Esta vez era más baja, pero no menos venenosa. Se estaba inclinando sobre el pasillo, hablando con el hombre sentado junto a ella en un tono bajo y conspiratorio. Miguel no podía distinguir cada palabra, pero escuchó lo suficiente para saber que no había dejado de lado su animosidad. No me importa lo que digan. La gente como esa no debería estar en aviones, dijo. El hombre a su lado parecía increíblemente incómodo, asintiendo ligeramente pero evitando el contacto visual. Claramente no quería participar en la conversación, pero la necesidad implacable de Karen de justificar sus acciones hacía imposible que él escapara. Ella continuó su arenga, haciendo afirmaciones y generalizaciones salvajes que hacían que el estómago de Miguel se revolviera. Intentó ignorarlo, pero estaba volviéndose cada vez más difícil. Las asistentes de vuelo parecían ser conscientes de la tensión también, pasando junto a la fila de Karen con más frecuencia que antes y lanzándole miradas cautelosas. Sin embargo, dudaban en intervenir. Una vez más, Miguel pudo sentir la incomodidad, la línea invisible por la que todos caminaban, inseguros de cuándo o si la situación volvería a estallar. Después de lo que pareció una eternidad, la voz del capitán estalló por el intercomunicador, anunciando que comenzaban su descenso. El anuncio trajo una distracción momentánea mientras los pasajeros comenzaban a ajustar sus asientos, asegurar sus bandejas y prepararse para aterrizar. Miguel acogió el cambio de enfoque, esperando que el descenso ocupara la atención de todos y mantuviera a Karen de decir o hacer algo más. Pero, al parecer,
Karen tenía otros planes. Mientras el avión se inclinaba ligeramente en preparación para el aterrizaje, Karen desabrochó su cinturón de seguridad y se levantó a pesar de que la señal de cinturón de seguridad estaba claramente iluminada. El movimiento repentino causó un murmullo de preocupación en la cabina y una asistente de vuelo se apresuró a acercarse. «Señora, necesita sentarse», dijo la asistente con firmeza, su tono dejando claro que no había lugar para la discusión. «Estamos preparando el aterrizaje». Sin embargo, Karen no se dejó intimidar. «Voy a buscar mi bolsa», dijo cortante, como si las reglas no se aplicaran a ella. «Señora, siéntese ahora», repitió la asistente, esta vez con más fuerza. Los ojos de Karen chisporrotearon con indignación. «¿Sabes quién soy?», espetó, su voz lo suficientemente alta como para captar la atención de varios pasajeros cercanos. «No necesito escucharte». La asistente de vuelo, claramente acostumbrada a lidiar con pasajeros problemáticos, no retrocedió. «Si no se sienta ahora mismo, tendremos que informarle a las autoridades al aterrizar». Por un breve momento, Karen dudó, sus ojos desplazándose nerviosamente hacia la parte delantera del avión. Pero luego se reafirmó, cruzando los brazos con desafío. «Adelante». «No soy yo de quien deberías preocuparte», dijo, lanzando otra mirada llena de odio hacia Miguel. «¿Por qué no le preguntas a él qué está escondiendo?». La tensión en la cabina se disparó, y Miguel sintió el peso de la mirada de todo el avión volverse hacia él. Era como si el tiempo se hubiera detenido, el aire espeso con anticipación. Las personas que previamente estaban ocupadas en sus propios asuntos ahora lo estaban mirando abiertamente, esperando ver qué pasaría a continuación. Los ojos de la asistente de vuelo se desplazaron hacia Miguel y luego de regreso a Karen. «Señora, siéntese», repitió, su voz tensa por la frustración. Pero Karen no retrocedía. «No, quiero respuestas», exigió, apuntando un dedo hacia Miguel. «¿Qué hace él aquí? ¿Por qué nadie me escucha? Podría ser un peligro para todos nosotros». La absurdidad de sus palabras flotó en el aire, pero tuvieron el efecto deseado. Varios pasajeros que habían estado observando en silencio comenzaron a murmurar, inseguros de qué creer. Las acusaciones de Karen, aunque infundadas, sembraron confusión y duda. Miguel permaneció sentado, su expresión tranquila, pero por dentro estaba hirviendo. Sabía que responderle a Karen solo haría que la situación se intensificara, pero el racismo flagrante y la humillación pública se estaban volviendo insoportables. Había pasado toda su vida demostrando que personas como ella estaban equivocadas, y sin embargo, aquí estaba, siendo reducido a nada más que un blanco para su ignorancia y odio. Justo en ese momento, otra asistente de vuelo se acercó, esta con una presencia más autoritaria. «Señora, siéntese inmediatamente o será retirada del avión al aterrizar», dijo fríamente, sus ojos entrecerrándose hacia Karen. Por un segundo, pareció que Karen podría realmente escuchar. Vaciló, mirando a su alrededor como si intentara evaluar si alguien estaba de su lado. Pero cuando nadie habló en su defensa, dejó escapar un bufido frustrado y finalmente se hundió de nuevo en su asiento, murmurando entre dientes. Las asistentes de vuelo intercambiaron miradas antes de alejarse, claramente aliviadas de que la situación no se hubiera intensificado más. El avión continuó su descenso, y Miguel exhaló un largo suspiro, sabiendo que la prueba aún no había terminado. El silencio después de que Karen finalmente se sentó se sentía espeso e incómodo, como si el aire estuviera cargado de tensión que podría estallar de nuevo en cualquier momento. Los pasajeros alrededor de Miguel se movían incómodamente, mirando nerviosamente hacia él y hacia Karen, preguntándose qué pasaría a continuación. A medida que el avión continuaba su descenso, el suelo se acercaba mientras se acercaban al aeropuerto, Miguel intentaba concentrarse en el aterrizaje y en el peso de la misión que le esperaba una vez que tocaran tierra. Pero la hostilidad que irradiaba Karen seguía atormentándolo. Podía sentir sus ojos en él, ardiendo de malicia, y aunque ya no estaba diciendo nada en voz alta, su ira seguía siendo palpable. «Es increíble», murmuró,
lo suficientemente alto para que los pasajeros a su alrededor la escucharan. Hoy en día dejan subir a cualquiera a los aviones. No sé quién es peligroso ya. Miguel apretó la mandíbula, respirando lenta y profundamente. Tenía que mantenerse tranquilo, responderle solo le daría la satisfacción que quería, y no estaba dispuesto a rebajarse a su nivel. Pero era muy consciente del efecto dominó que sus palabras estaban causando. Algunos pasajeros que inicialmente parecían neutrales ahora se movían incómodamente en sus asientos, lanzándole miradas cautelosas, como si el simple acto de sus acusaciones hubiera sembrado una semilla de duda en sus mentes. El avión tocó tierra con un suave golpe, y el sonido familiar de los motores disminuyendo llenó la cabina. Todos parecían aliviados de haber aterrizado, como si la tensión se disipara una vez que el avión se detuviera. Pero Miguel sabía que no era así. Lo que Karen había comenzado no se desvanecería simplemente porque estuvieran en tierra. Mientras el avión taxiaba hacia la puerta, Miguel se preparaba mentalmente para lo que venía. Era muy consciente de cómo estas situaciones podían salirse de control, especialmente cuando alguien como Karen estaba involucrada. Ella no era del tipo que dejaba las cosas pasar en silencio, y tenía la sensación de que tenía algo planeado. Por supuesto, en el momento en que el avión se detuvo y la señal de cinturón de seguridad se apagó, Karen saltó a la acción. Se levantó de su asiento, sus ojos brillando con furia justificada. Sin dudarlo, marchó directamente hacia la parte delantera del avión, cortando el paso a otros pasajeros que aún estaban recogiendo sus pertenencias. «Necesito hablar con el piloto», gritó, su voz resonando por la cabina. Varios rostros se volvieron a mirarla, e incluso las asistentes de vuelo, que intentaban gestionar la salida ordenada, se detuvieron confundidas. «Señora, regrese a su asiento», dijo una de las asistentes, avanzando para bloquear su camino. Karen la ignoró. «No, necesito hablar con el piloto», insistió, más fuerte esta vez. «Este avión no es seguro». Ese hombre, apuntó con un dedo en dirección a Miguel, «podría ser peligroso, no sé por qué nadie me escucha». Un murmullo recorrió a la multitud, y Miguel pudo sentir nuevamente las miradas sobre él. Los pasajeros, que habían estado esperando salir del avión sin más drama, ahora estaban congelados, inseguros de cómo reaccionar. La asistente de vuelo principal se acercó rápidamente, su rostro tenso con calma profesional. «Señora, necesita calmarse. Si hay un problema, podemos manejarlo después de desembarcar». Karen se volvió hacia ella con un snarl. «No, este es un problema, todos me están ignorando. Estoy tratando de mantener a todos a salvo, y ustedes solo lo están dejando sentado ahí como si todo estuviera bien. He estado en suficientes aviones para saber cuando algo está mal». Los pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos, y Miguel pudo ver cómo la incertidumbre se propagaba. Las palabras de Karen, aunque infundadas y absurdas, estaban causando el daño que ella pretendía. La gente ahora estaba cuestionando lo que habían visto, inseguros de cómo procesar la confrontación. La calma de Miguel ahora era vista a través del prisma de las acusaciones de Karen, y los susurros crecían más fuertes. Finalmente, el piloto emergió de la cabina, su expresión una de irritación controlada. «Señora, ¿cuál es el problema aquí?», preguntó, claramente esperando desescalar la situación lo más rápido posible. Karen no perdió tiempo. «El problema es él», escupió, apuntando directamente a Miguel. «No me siento segura con él en este avión. No sé qué está haciendo, pero sé que algo no está bien». El piloto miró a Miguel y luego de regreso a Karen, sus cejas fruncidas en confusión. «Señora, por favor, cálmese. No hay indicios de que nadie en este vuelo sea un peligro». «¿Estás hablando en serio? ¿Vas a ignorar una preocupación legítima?». La voz de Karen había alcanzado un tono agudo, su rostro enrojecido por la frustración. «Lo quiero fuera de este avión, y quiero que la seguridad lo revise. Esto es inaceptable». Miguel sintió como la tensión aumentaba dentro de él, pero permaneció sentado.
Podía ver hacia dónde se dirigía esto, y lo último que quería era empeorar las cosas al reaccionar. Había estado en situaciones peores antes, pero había algo particularmente irritante en ser tratado como una amenaza solo por el color de su piel, especialmente en un lugar tan público. El piloto suspiró, claramente harto. Señora, podemos abordar sus preocupaciones una vez que todos hayamos desembarcado. Ahora mismo, necesito que regrese a su asiento, o tendré que llamar a seguridad del aeropuerto. La mención de seguridad pareció inquietar a Karen por un momento, pero luego enderezó los hombros. Buena decisión, seguridad. Tienen que hacerse cargo de él antes de que pase algo. Cruzó los brazos y mantuvo su posición, negándose a moverse hasta que se cumplieran sus demandas. Las asistentes de vuelo intercambiaron miradas, dándose cuenta de que la situación había alcanzado un punto de quiebre. No querían retrasar el desembarco más tiempo, pero la negativa de Karen a cooperar les dejaba pocas opciones. Finalmente, una de las asistentes levantó el teléfono del intercomunicador, su expresión tensa. Necesitamos seguridad en la puerta, por favor. La tensión en la cabina se disparó una vez más, y Miguel pudo sentir cómo las miradas se intensificaban. Karen, satisfecha de que finalmente la estaban escuchando, le lanzó una mirada triunfante, como si hubiera ganado algún tipo de victoria retorcida. Cuando las puertas del avión se abrieron y los pasajeros comenzaron a salir lentamente, Miguel permaneció sentado, esperando la inevitable llegada de seguridad. Sabía que podía sacar fácilmente sus credenciales y acabar con todo esto, pero una parte de él quería ver hasta dónde llegaría Karen con sus delirios de autoridad. Era una cosa lidiar con el racismo flagrante, era otra ver cómo manejaba el sistema la situación. Los pasajeros ahora se movían a su lado, dándole un amplio espacio como si no quisieran asociarse con él de ninguna manera. Karen se quedó junto a la salida, con los brazos cruzados, observando todo como si fuera algún tipo de heroína por alertar a todos sobre el peligro. Miguel se reclinó en su asiento, tranquilo pero alerta, esperando la llegada de seguridad y el verdadero enfrentamiento. Mientras esperaba, sus pensamientos se mantuvieron firmes. Había experimentado situaciones como esta antes, donde las suposiciones y los estereotipos pintaban una imagen injusta, pero esta vez estaba decidido a dejar que la verdad hablara más fuerte que las venenosas acusaciones de Karen. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de paso se acercara. 2 oficiales de seguridad del aeropuerto abordaron el avión, sus rostros serios mostrando que habían sido informados sobre algún tipo de disturbio. Karen, con los brazos cruzados y una sonrisa engreída en su rostro, apuntó a Miguel a medida que entraban. Ahí está, dijo, su voz goteando satisfacción. Él es el del que les estaba hablando, no me siento segura con él en el avión, necesitan revisarlo ahora mismo. Los oficiales de seguridad intercambiaron miradas, claramente preguntándose qué tipo de situación estaban a punto de enfrentar. Se acercaron a Miguel con cautela, como si esperaran algún tipo de confrontación, pero él se mantuvo tranquilo, sus manos reposando en su regazo, sin hacer movimientos bruscos. Era muy consciente de cómo estas situaciones podían escalar, y lo último que quería era darle a alguien una excusa para malinterpretar sus acciones. Señor, puede venir con nosotros un momento, dijo uno de los oficiales amablemente, aunque su tono cargaba el peso de la autoridad. Miguel se levantó lentamente, recogiendo sus cosas. No protestó ni discutió, sabiendo que todo se aclararía pronto. Los pasajeros lo observaban con ojos muy abiertos, algunos susurrando entre dientes, preguntándose qué estaba a punto de suceder. Karen se hizo a un lado, su rostro resplandeciendo de victoria como si hubiera salvado el vuelo de alguna amenaza imaginaria. Sabía que algo no andaba bien, murmuró para sí misma, lo suficientemente alto como para que todos los cercanos la escucharan, mientras Miguel seguía a los oficiales por el pasillo. La tensión en el aire era sofocante. Las asistentes de vuelo y los pasajeros no hacían ningún movimiento para intervenir o brindar apoyo, permitiendo que las acusaciones de Karen flotaran en el aire sin ser desafiadas. Era un sentimiento familiar para Miguel, ser juzgado antes de que nadie supiera la verdad,
pero se mantuvo firme, concentrándose en lo que estaba a punto de suceder. Salieron del avión y el aire fresco del aeropuerto golpeó el rostro de Miguel. Lo llevaron a un pequeño área cerca de la puerta donde los oficiales planeaban interrogarlo. Karen lo siguió, quedándose a unos pies de distancia con los brazos cruzados sobre el pecho, esperando ansiosamente el desenlace de su queja. Claramente esperaba que Miguel se viera atrapado en alguna situación vergonzosa o incriminatoria, y sus ojos brillaban con anticipación. Uno de los oficiales finalmente habló. Recibimos un informe sobre un comportamiento sospechoso en el avión, ¿puedes explicar lo que sucedió? Miguel tomó una respiración profunda, su voz calmada y serena. Antes de responder a eso, creo que es importante mostrarles algo. Sacó su billetera del bolsillo de la chaqueta, moviéndose lentamente para no alarmar a los oficiales, y la abrió, revelando una placa que brillaba bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. Los ojos de ambos oficiales se ampliaron mientras se inclinaban más cerca para inspeccionarla. No era cualquier placa, era la placa de un agente especial del FBI. La cara de Karen se cayó instantáneamente, la sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por una expresión de confusión e incredulidad. Sus ojos iban de Miguel a la placa, luchando por procesar lo que estaba viendo. Soy el agente especial Miguel Hayes, del FBI, dijo, manteniendo la mirada con los oficiales. He estado viajando por trabajo. Si necesitan verificar con mi departamento, siéntanse libres de llamar. Los dos oficiales intercambiaron miradas, dándose cuenta de la gravedad de su situación. Ya no estaban tratando con un pasajero cualquiera, sino con un agente federal, alguien cuya autoridad superaba con creces la de ellos. El tono de la interacción cambió de inmediato. Agente Hayes, nos disculpamos por la inconveniencia, tartamudeó uno de ellos, su rostro sonrojándose de vergüenza. Solo estábamos respondiendo a un informe. Miguel asintió, comprendiendo la posición en la que estaban. Lo entiendo, ustedes solo están haciendo su trabajo. Karen, por otro lado, parecía haber sido golpeada por un camión. Su boca estaba abierta, las palabras fallándole por primera vez desde que comenzó toda la situación. Avanzó tambaleándose, tratando de encontrar alguna explicación, alguna forma de recuperar el control de una situación que se le había escapado tan rápidamente. Espera, ¿qué? Balbuceó. FBI, eso no puede ser verdad. Yo pensé que... Miguel se giró para mirarla, su expresión serena pero firme. ¿Pensabas que era algún tipo de amenaza por el color de mi piel? Karen titubeó, luchando por formar una frase coherente. Yo solo, no sabía. No sabías, dijo Miguel, su voz firme. Asumiste. Me juzgaste basándote en nada más que tus propios prejuicios, y ahora que la verdad ha salido a la luz, no sabes qué hacer con ello. Los espectadores que se habían congregado alrededor de la escena comenzaron a murmurar, el peso de las acciones de Karen hundiéndose en sus mentes. Los mismos pasajeros que habían observado en silencio cómo ella hostigaba a Miguel ahora la miraban con juicio en sus ojos. Karen había esperado salir de esto como una heroína, pero en cambio, era la villana de su propia historia. Uno de los oficiales aclaró su garganta, rompiendo la tensión. Agente Hayes, sentimos mucho la confusión. Puede irse, por supuesto, nos encargaremos de esto desde aquí. Miguel les dio un asentimiento. Gracias, aprecio su profesionalismo. Al darse la vuelta para alejarse, Karen, aún en estado de shock, extendió la mano desesperadamente. Espera, no quise que esto sucediera, no sabía. Miguel se detuvo y miró por encima del hombro, su mirada penetrante. El asunto es, Karen, que podrías haber atendido tus propios asuntos. Pero en cambio, elegiste escalar una situación que no existía, y ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus acciones. Karen se quedó allí, sin palabras, mientras Miguel se alejaba, su comportamiento en marcado contraste con el caos que ella había creado.
La multitud que se había reunido comenzó a dispersarse, lanzando miradas frías en su dirección mientras se iban. Los oficiales, dándose cuenta de que no había una amenaza real, escoltaron a Karen a una área de asiento cercana, donde la dejaron reflexionar sobre su humillación. Para Miguel, era solo otro día, otro recordatorio de cuán lejos todavía tenía que avanzar la sociedad. Pero mientras regresaba al aeropuerto, fundiéndose nuevamente con la multitud, sabía que momentos como estos, donde la verdad triunfaba sobre la ignorancia, eran lo que marcaba la diferencia. Si te gustó esta historia, comparte tus pensamientos y observaciones en la sección de comentarios a continuación y asegúrate de dar me gusta y suscribirte para la próxima historia interesante y entretenida. Además, para fortalecer nuestra comunidad, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo y qué hora es actualmente en tu ubicación. Que tengas un buen día.